universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender tu palabra. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos ahora en este tema que vamos a tratar de el pecado original. Vamos a ver el tema del pecado original desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Este tema del pecado original lo tiene también la Iglesia Católica. También es una doctrina que la Iglesia Católica defiende. También la doctrina calvinista. Y es muy parecida la forma en que los testigos de Jehová y los católicos explican lo que es el pecado original. Ya lo miraremos a lo largo de este estudio, así es que quédese con nosotros. Vamos a analizar este estudio no desde la perspectiva católica, sino desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Bien, vamos a cambiar aquí las diapositivas, las pantallas para iniciar y entrar en el tema. Bien, vamos a ver el pecado original desde la perspectiva, como les decía, de los testigos de Jehová. ¿Qué es esto del pecado original? Vamos a tomar primero de esta página que aparece por aquí, de este lado. Lo he tomado un fragmento de lo que ellos explican en esta página que es del JW, del escrito ¿qué es el pecado? Ellos empiezan a explicar qué es el pecado. Y usted puede ir a buscarlo y encontrará este fragmento que voy a mostrar ahí de lo que ellos explican que es el pecado. ¿Ok? Vamos primero a analizar un fragmento de este escrito. Luego vamos a ver otros fragmentos de otro escrito ya de qué es el pecado original. Ahorita vamos a ver por lo pronto qué explican ellos en cuanto a pecado de esta página de los testigos de Jehová. No voy a irme directamente a la página, sino voy a seleccionar un fragmento de esa página. Y usted puede ir a buscarlo directamente a la página para cerciorarse de que sí está ahí, ese fragmento que le voy a mostrar. Inicia este escrito y dice, ¿qué es el pecado? Dice, al principio, Adán y Eva no pecaban. ¿Okay? Adán y Eva no pecaban, ya que habían sido creados perfectos. Bueno, ¿dónde dice que fueron creados perfectos? No dice que fueron creados perfectos. De hecho, todo lo que Dios creó dice que era bueno, no dice que era perfecto. Dice que era bueno, más no perfecto. Son dos cosas diferentes. Pero vamos a dejarlo así. Dice a la imagen de Dios, Génesis 1:27. Bueno, sí, a imagen de Dios lo creó. No dice que perfecto como Dios los creó. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, dejaron de serlo cuando desobedecieron al Creador. Entonces, según ellos, según Génesis 3:5, 3:6... 3, 17 y 19, usted puede ir a buscarlo en su Biblia y no va a encontrar en ninguna parte que diga y dejaron de ser perfectos. No aparece ni que fueron creados perfectos ni que dejaron de ser perfectos. Obviamente fueron creados buenos y dejaron de ser buenos. Cuando tuvieron hijos les transmitieron el pecado. ¿Dónde dice eso en el texto? ¿Dónde dice en el texto que cuando tuvieron hijos, Adán y Eva, después de haber pecado, les transmitieron ese pecado a sus hijos? ¿Dónde lo dice en la escritura? Vamos a Génesis. Génesis, y nada más para que usted me acompañe. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Dónde dice que, y creó Dios al hombre perfecto? No dice. No dice creó al hombre perfecto. Nada más dice creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. No dice igual a Dios, sino a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y luego si vamos y buscamos, cuando ellos dicen que después ellos al tener hijos les transmitieron este pecado. Bueno, nos refieren a Génesis 3:5. Dice Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que de él comes serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde dice que dejaron de ser perfectos? No lo dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No dice que dejaron de ser perfectos, ni que le transmitieron a sus hijos la imperfección. 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por causa
Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carnos te producirán, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No dice que transmitieron su pecado a sus hijos. Entonces, pues en esas citas no dice. Y después Adán y Eva transmitieron este pecado a sus hijos. Se lo heredaron. Fueron transgeneración tras generación heredando el pecado. ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Qué pasaje de la Escritura dice eso? Luego nos refieren y dice, y la imperfección como si fueran defectos heredados. Ahora dice que esta imperfección es este pecado original o esta falla original o primer pecado de Adán y Eva, que lo fueron heredando. O sea, la culpa se fue pasando de generación en generación, como heredar algo, como un defecto genético, dicen en otro escrito que vamos a analizar. Y nos refieren a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Vamos a ver Romanos 5, 12. Vamos a explicar más adelante a fondo este pasaje. Y déjenme llegar a Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Dónde dice que les transmitieron? Anda enojada la perrita. Le transmitieron el pecado. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que ese defecto se heredaba? Pues no lo dice. Y vamos a analizar más a detalle más adelante Romanos 5:12. Por lo pronto no vemos que dice que se transmitió como un defecto heredado, que el pecado de Adán se transmitió de persona a persona. No dice eso. Luego nos dicen que es como el rey David dijo, con error fui dado a luz, Salmo 51:5, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Y dicen, ahí está. David está afirmando que a él le transmitieron ese pecado. Bueno, David no está diciendo eso. En Salmo 51:5, que también leeremos adelante, no dice eso por ningún lado. Todas estas ideas que estamos viendo hasta aquí, creados perfectos, luego tuvieron hijos y a esos hijos les transmitieron el pecado a ellos. Luego, son como defectos heredados. Ninguna de esas frases se encuentra en ninguna de estas citas, ni en Salmo 51:5, ni en Romanos 5:12, ni en Génesis 3:5, ni en Génesis 1:27. Quizás en los que más se confunda o en los que más pueda tener dudas es en Romanos 5:12 y en Salmos 51:5, porque primero nos dan explicación y luego nos hacen leer el pasaje. Ahora, note lo siguiente. Dice que David dijo que con error fui dado a luz, haciendo referencia a que David recibió el pecado heredado de Adán. Pero luego aquí viene una contradicción. En otro fragmento, casi al final de este mismo escrito de qué es el pecado, dice, las personas que han cometido pecados graves quizás se sientan agobiadas por sus errores. Por ejemplo, David escribió, mis propios errores. Pues por fin, ¿fueron los errores que heredó David? ¿O fueron sus propios errores? ¿Fue el error de Adán por el que David estaba preocupado? ¿O David estaba preocupado por sus propios errores? Aquí Salmo 38:4 dice, mis propios errores han pasado sobre mi cabeza. Como carga pesada son demasiados pesados para mí. ¿Por qué David no dijo, mis propios errores y el error heredado de Adán pesan sobre mi cabeza? No, nunca lo dijo. Porque David era culpable de sus errores y Adán era culpable de sus propios errores. ¿Ok? Entonces aquí no afirma lo que ellos tratan de hacernos creer. De que está diciendo David que heredó un pecado cometido por Adán y se vino ese pecado heredándose de generación en generación. No está diciendo eso. Dice mis propios errores. Okay, ahí está la página si usted quiere ir a buscar estos fragmentos que estamos hablando. Ahora vamos a la siguiente, las siguientes preguntas. ¿Dónde dice que los bebés heredan el pecado en estas citas que nos dieron? En Génesis 1:27 no dice que los bebés heredan el pecado. En Génesis 3:5 no lo dice. Génesis 3:6 no lo dice. Génesis 17:19 no lo dice. Romanos 5:12 no dice que los bebés heredan pecado.
Salmo 51:5 no dice que los bebés heredan pecado, ni David mismo afirmó que él heredó el pecado de nadie. Dice mis propios errores. Pero David no escribió por mis errores y los errores heredados están sobre mi cabeza. David no dijo eso. David sabía que no heredó pecado alguno, sino que pagaría por sus propios errores. Por eso dice mis propios errores. No los errores heredados de alguien más, de Adán o de alguien más. Bien, esta es la siguiente página web de los Testigos de Jehová de JW. Lleva por título, usted puede ir a esta página de JW y poner cuál fue el pecado original y puede llegar a esta página que está en la parte de allá. ¿Cuál fue el pecado original? Y ese es el tema que vamos a tratar. Ya vimos qué es pecado y nos dijeron algo en el escrito que es pecado. Pero aquí nos van a decir un poco más. ¿Qué es o cuál fue el pecado original? Ahora, si hay algo cierto, es que Adán y Eva, al ser los primeros humanos, y al ser los primeros que Dios les dio una ley, de ese árbol no comerás, y al comer fueron los primeros en pecar. Si a eso se refieren con pecado original, pues hasta ahí estaríamos todos de acuerdo. ¿Dónde es donde no estamos de acuerdo? Cuando lo llevan más allá, como lo hacen los testigos, como lo hacen los católicos, de decir, sí, fue el primer pecado, pero por culpa de ese pecado es que usted y yo nacemos con pecado hoy en día. No es cierto. Eso no es verdad. Eso la Biblia no lo sostiene. Para que la Biblia sostenga eso, usted tiene que añadir muchas cosas al texto, muchas ideas al texto que el texto no lo dice. Como ya vimos algunas de ellas, ¿verdad? Se hereda, Adán y Eva le transmitieron el pecado a sus hijos, cuando ningún pasaje de esos dice que un bebé nace con pecado. Seguimos. Aquí empieza el escrito. Dice, yo le voy a decir qué es lo que yo escribo, ¿eh? Porque voy comentando sobre esto. Dice, ¿cuál fue el pecado original? En este escrito que les mencionaba. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, dice en la página de los Testigos de Jehová, que pecaron. Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿eh? Hasta ahí vamos bien. Dice, al comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Bien, desobedecieron a Dios y cometieron lo que la gente llama el pecado original. Bueno, lo que la gente y ustedes también llaman pecado original. Génesis 2:16, Génesis 2:17, Génesis 3:6, Romanos 5:19. Ok. Dios les había prohibido a Adán y a Eva comer de ese árbol, que representaba la autoridad o el derecho que tienen para decidir lo que está bien o lo que está mal. Cuando comieron del árbol, Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios y actuaron por su cuenta. Quisieron decidir por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, vamos bien. ¿Cómo perjudicó a Adán y Eva el pecado original? Aquí es donde viene el poner ideas en el texto. Aquí es donde viene el no apegarse simplemente a lo que está escrito en el texto, sino a añadirle ideas al texto. Ya vemos ¿cuál fue el pecado original? Bueno, pues cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos, fallaron al desobedecer a Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al comer, desobedecieron, cometieron el primer pecado o el pecado original. Ahora, aquí viene la inyección o el añadir ideas al texto. Dice, ¿cómo perjudicó a Adán y Eva el pecado original? Cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a envejecer y con el tiempo murieron. ¿Dónde les dijo Dios? ¿En qué parte de la escritura Dios le dice, el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día van a empezar a envejecer y van a comenzar a morir? No dice así el texto y lo vamos a analizar. Y luego dice, dañaron la relación que tenían con Dios. Cierto, dañaron la relación que tenían con Dios. Y perdieron la posibilidad de vivir para siempre. ¿Y dónde Dios dice que iban a vivir para siempre sobre la tierra? Es más, es ilógico que Dios hubiera creado al hombre para vivir para siempre en la tierra. Imagínese un momento que Adán y Eva nunca hubieran pecado, que hubieran sido obedientes a lo que Dios dijo y que la humanidad hubiera continuado siendo obediente a lo que Dios dijo por siempre hasta nuestros días.
Entonces, si la intención de Dios al crear el hombre sobre la tierra es que el hombre nunca muriera físicamente, hasta ahorita donde vivimos la tierra ya no cupieron almas sobre la tierra. Si muriendo las personas, la tierra en este momento está superpoblada, poblada de más, tanto así que está batallando para sostener a la mayoría de las personas que vivimos. Ahora imagínense que desde Adán y Eva hasta la fecha, todos hubieran obedecido a Dios y nadie no hubiera muerto, no cupiéramos en la tierra. Es hasta absurdo pensarlo de esa manera. Pero ellos dan por hecho que la intención de Dios era que el hombre viviera y no muriera nunca, se viviera eternamente sobre la tierra. Multiplicándose, ¿verdad? Y llenando la tierra. Pues hace mucho que la tierra estuviera llenada si nadie muriera. Pero bueno, entonces de la posibilidad de vivir para siempre. Y luego añaden otra idea. Con una salud perfecta. ¿Dónde dice el texto eso? ¿Dónde dice el texto que la intención de Dios era que nunca envejeciéramos, que viviéramos eternamente físicamente sobre la tierra, con una salud perfecta sin nunca enfermarnos? Nos dicen que eso aparece en Génesis 3.19. Vamos a leer Génesis 3.19 para ver si aparece eso. Génesis 3.19. Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Dónde está que van a empezar a envejecer? ¿Dónde dice que una salud perfecta? Todo eso son ideas que añaden ellos al texto. No están en la Biblia esas ideas. Son cosas añadidas. Estos hombres que fundaron la secta de los testigos de Jehová empezaron a tener sus propias ideas y a buscar en la Biblia algo que justificara sus ideas. Y como los textos no iban de acuerdo con sus ideas, empezaron a añadir ideas al texto. Y tanto se las repiten a sus seguidores que sus seguidores terminan creyendo esto. Que por culpa de Adán y Eva, los hombres empiezan a envejecer y mueren, ¿verdad? Mueren porque la intención de Dios era que viviéramos siempre eternamente sobre la tierra con una salud perfecta. Pero todo eso no lo dice el texto. Son ideas, posiciones que ellos hacen. Seguimos. En el siguiente pasaje, bueno, vamos a dar una respuesta a esto que ellos dicen. Que el hombre vive, la intención de Dios es que viviera con una salud perfecta, y etcétera, etcétera. A causa de esto el hombre empezó a envejecer y luego murió. Pero Dios no fue lo que dijo, ¿eh? Sigamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Note el error de los testigos de Jehová de pensar siempre todo desde el punto de vista material y físico. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, subráyelo, el día que de él comas, obviamente ese día, ciertamente morirás. ¿Notó la advertencia de Dios? El día que comas, ese día, ciertamente vas a morir. No le dijo: cuando comas del árbol, empezarás a envejecer, perderás la salud, y después de 930 años morirás. No. El día que comas, ese día vas a morir. Si Dios dijo que el día que comieran de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente o en verdad iban a morir, mi pregunta es: ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día? Si Dios dijo que ese día morirían, ¿acaso mintió Dios? ¿Es Dios un mentiroso? Porque Dios le dijo otra vez, le repito las palabras de Dios dadas a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, ¿ok? Ese día que de él comieres, ciertamente vas a morir. O en verdad vas a morir ese día. ¿Mintió Dios? ¿O mienten los testigos de Jehová con su explicación? Si Dios dijo que ese día morirían, ese día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ese día murieron. O la otra explicación es que Dios está mintiendo, que Dios no cumplió lo que dijo.
Pero Dios no miente. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Si Dios les dijo que el día que de él comieran, ese día morirían, ¿por qué no murieron entonces? Números 23:19. Y Dios no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que el día que comieran iban a morir. ¿Por qué no murieron? Si Dios no miente, ¿verdad? Si Dios lo que promete lo cumple y lo ejecuta, como dice Números 23:19, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no murió Adán y Eva ese día que comieron del fruto? Entonces, si Dios les dijo que el día que de él comiera de ese fruto morirían, ¿por qué no murieron? Otra vez la pregunta. Porque según los testigos, dicen que la muerte que entró fue la muerte física. Sin embargo, vemos que después de que Adán y Eva comieron del fruto, todavía tuvieron hijos. Y Adán no murió el día que comió del fruto, sino que vivió 930 años más. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Mintió Dios? ¿O los testigos están mal en su interpretación del pasaje? ¿Por qué Adán y Eva no murieron como Dios lo dijo? Adán y Eva, el día que coman de este fruto, de este árbol, ese día, si en verdad, ciertamente, van a morir. ¿Por qué no murieron? ¿Por qué Adán vivió todavía hasta los 930 años? Teniendo hijos e hijas. ¿Por qué? ¿Quién está mal? ¿Mintió Dios o mienten los testigos de Jehová? Creo que los testigos de Jehová son los que están mintiendo. Seguimos. Seguimos con esta cuestión. Ese día sí murieron Adán y Eva. Pero el problema es que los testigos tienen un entendimiento que les han inculcado en su cabeza de que la muerte es la inexistencia, el fin de todo. Cuando muerte significa en las escrituras separación. Y ese día sucedió lo que Dios les dijo. Ese día morirán. Y ese día Adán y Eva murieron. Ese día fueron separados de Dios. Murieron espiritualmente delante de Dios. No físicamente como nos quieren hacerlos creer los testigos de Jehová. Ese día murieron espiritualmente, recordando que la muerte significa separación, no extinción. Ya lo hemos visto. Si usted quiere más explicación en cuanto a esto de qué es la muerte, tengo incluso 1 o 2 videos, no recuerdo, explicando precisamente este punto. De cómo desde la perspectiva bíblica, muerte no es extinción, sino es separación. Así pues el pecado hizo separación ese día entre Dios y el hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque al entrar el pecado nos separa de Dios. Y la misma Biblia nos aclara eso. Al separarnos de Dios, estamos muriendo espiritualmente delante de Dios. Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, o pecados, o cosas sucias, han hecho división, separación, entre vosotros, o nosotros, y Dios. Nuestros pecados han hecho que Dios oculte de nosotros su rostro para no oír. En ese día que Adán y Eva desobedecieron, cometieron iniquidad, pecaron delante de Dios, hubo una separación, hubo una muerte. ¿Cuál muerte? Espiritualmente hablando. La separación de esa relación que tenían con Dios. De lo contrario, si no es esta la explicación, tienes una contradicción bíblica y lo peor, están llamando a Dios mentiroso. Porque Dios dijo, el día que de él coman, no en los años después morirán. No, Dios dijo, el día. No en los años, en el día que coman, en ese día de verdad van a morir. Y en ese día murieron. Pero no físicamente, sino espiritualmente, porque en ese momento el pecado los separó de Dios. Tanto los separó de Dios que fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Ok? Ahora seguimos con el escrito de ellos. ¿Cómo nos perjudica a nosotros el pecado original? Sigue explicando. Todos los descendientes de Adán y Eva heredaron el pecado. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿y el texto? ¿Dónde está?
¿Dónde dice? ¿Dónde está el texto que dice todos los descendientes de Adán y Eva heredaron el pecado de ellos? ¿Dónde? No existe el texto. Si existiera, créanme lo que lo hubieran puesto ahí. Si existiera un texto que diga y declare todos los descendientes de Adán y Eva heredaron el pecado original de ellos, bueno, ahí lo hubieran puesto el texto. Téngalo por seguro. Pero ¿por qué no aparece ningún texto ahí? Porque no existe. Esto es una idea añadida. Como cuando un hijo hereda un defecto genético de sus padres. ¿Y dónde está el texto? Tampoco hay un texto que diga, así como cuando un hijo hereda los defectos de su padre. No, no existe. Y si va a ir otra vez a Romanos 5:12, ya lo leímos que Romanos 5:12 no dice, y heredaron el pecado de Adán y Eva. Y tampoco dice, es como heredar un defecto genético. Tampoco lo dice. Ya explicaremos Romanos 5:12. Por eso todos los humanos, note, por eso todos, y esto va a ser muy importante para la explicación más adelante, quiero que subraye y que tenga en su mente esto que le voy a poner aquí. Todos los humanos, todos son todos los humanos. Si tú eres humano, tú naciste con pecado. ¿Ok? Todos los humanos nacemos en pecado. ¿Y dónde está el pasaje que diga que todos los humanos nacemos en pecado? No existe. Significa que cuando nacemos ya somos imperfectos, dicen ellos. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice que cuando nacemos ya somos imperfectos? ¿Dónde está el pasaje que cuando todos los humanos nacen ya son imperfectos? ¿Dónde está el pasaje? No existe. Y tenemos la tendencia a hacer lo malo. Y lo vuelven con Salmos 51:5. Si se fijan, estos son los caballitos de batalla. Romanos 5:12 y Salmos. Aquí está la explicación a toda su falsa doctrina. Son los que sustentan. Por eso están repitiendo constantemente Romanos 5:12, Salmos 51:5. Romanos 5:12, Salmos 51:5. Porque es los que ellos creen que en esos dos pasajes dicen todos los humanos nacen con pecado. Y cuando nacemos ya somos imperfectos. Cuando no dice nada de eso el texto. Ni Salmos, ni Romanos. Como los seres humanos hemos heredado el pecado, otra vez dan por hecho que se hereda el pecado cuando no han probado con un texto bíblico que se hereda el pecado. O la imperfección. Por eso nos enfermamos, envejecemos y morimos. Y no nos citan Romanos 6:23 donde dice, la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte y Adán y Eva pecaron, ¿por qué no murieron en el mismo día como Dios se los dijo? A ver. Si Adán y Eva pecaron y Dios les dijo, el día que de ese árbol coman, ese día morirán. ¿Por qué no murieron ese mismo día si la paga del pecado es muerte? Porque los testigos de Jehová entienden muerte desde el punto de vista única y exclusivamente haciendo referencia a físico. ¿Dónde dice el pecado de Adán? Ahí en Romanos 6:3. Que dice, y la paga del pecado de Adán es muerte para todos los humanos. No dice. Está hablando del pecado que comete cada persona, no del pecado heredado de Adán. Dice, pagamos las consecuencias de nuestros errores y de los errores de los demás. Note esta idea añadida enormemente. Errores de los demás. Ahora resulta que somos culpables de nuestros propios errores, pero también de los errores de los demás. ¿De cuáles demás? ¿Yo tengo que pagar las culpas ajenas? ¿Cómo? ¿Dónde dice? Yo le pregunto, y ahí está abajo. ¿Dónde dice la escritura que tenemos que pagar por los pecados de los demás? Deme el texto. Eclesiastés 8:9 no lo dice. Santiago 3:2 no lo dice. Que yo tengo que pagar por los pecados de los demás. Por los errores de los demás. Vamos a leer esos dos citas. Vamos a... Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que hombre se enseñorea de hombre para mal suyo. ¿Dónde dice que este hombre va a pagar por los errores de los demás? Que alguien se ponga sobre ti porque él quiso ponerse sobre ti, ¿eso no quiere que va a pagar por tus errores? Vamos a Santiago 3,
2. Ok, yo tengo que pagar por los errores de Adán. ¿Dónde dice eso? Vamos a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, y alguno ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Dónde dice que tengo que pagar por los pecados de Adán? Santiago 3.2 no habla de eso. Eclesiastés 8.9 no habla de eso. ¿Dónde está el pasaje donde declara la Escritura que yo tengo que pagar por mis culpas y las culpas de alguien más? Increíble, increíble lo que hacen con tal de justificar una falsa enseñanza. Este grupo, ¿verdad? Esto, la Watchtower, los testigos de Jehová. Sigue en el escrito: ¿podemos librarnos de las consecuencias que tiene el pecado original? Bueno, lo que Adán y Eva perdieron. Note lo que perdieron, según ellos. La posibilidad de vivir para siempre con una salud perfecta. ¿Y dónde está ese pasaje? ¿Dónde está ese pasaje en la Escritura? ¿Dónde está donde Dios declaró: si ustedes no comen, si ustedes obedecen y no comen de ese árbol, van a vivir con una salud perfecta para siempre sobre la tierra? Y no nos mencionan que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde dice que lo que Adán y Eva perdieron fue la posibilidad de vivir para siempre sobre la tierra con una salud perfecta? ¿Dónde? Luego siguen diciendo en su escrito: la verdad, Dios no nos echa la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Si usted pone atención un poquito a lo que están diciendo aquí, Dios no nos echa la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Así literalmente lo escriben en su página web. Comprende que somos imperfectos y no espera más de lo que podemos dar. Ok, Dios no nos echa la culpa, ténganlo en cuenta. Luego, más adelante dice: aunque sufrimos las consecuencias del pecado de Adán, tenemos la oportunidad y el honor de ser amigos de Dios. Por fin, si Dios no nos echa la culpa de lo que hicieron Adán y Eva, ¿por qué tengo que sufrir las consecuencias? Si Dios no me está culpando a mí. Si Dios no me culpa a mí, ¿por cuáles consecuencias de cuál pecado heredado? Si Dios no me está culpando a mí. ¿Nota la contradicción? Entonces, Dios sí me está echando la culpa. Si me está diciendo que sufrimos a causa de las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva, entonces Dios sí nos está echando la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Y si Dios no nos culpa por lo que hicieron Adán y Eva, entonces el sufrimiento no es consecuencia de lo que hicieron Adán y Eva. ¿Nota la incongruencia en lo que escriben? Eso es una contradicción. Si Dios no nos culpa de lo que hicieron Adán y Eva, entonces ¿por qué sufrimos las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva? Si Dios no nos culpa de ese pecado. ¿Cómo? En el mismo escrito. Increíble. Primero, Dios no nos echa la culpa, pero sí sufrimos las consecuencias. Entonces sí nos está culpando. Porque estamos pagando las consecuencias o cargando con la culpa de un pecado que alguien cometió. Pero si Dios no nos culpa de ese pecado, entonces ¿por qué sufrimos las consecuencias? ¿Ve la contradicción en estas dos declaraciones? Dios no nos echa la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Y luego nos dice más adelantito: aunque sufrimos las consecuencias del pecado, de eso que hicieron Adán y Eva. ¿Cómo? Seguimos. Lo que algunos creen, dicen. Este es lo de arriba, lo de los escritos de los testigos de Jehová. Lo de amarillo es lo que yo escribo. Lo que algunos creen, el bautismo limpia a las personas del pecado original. Y por eso hay que bautizar a los bebés. Hay algo cierto. La diferencia entre los testigos de Jehová y los católicos en cuanto al pecado original, al menos los católicos son más honestos con su idea, más congruentes. Porque si los bebés nacen con pecado y el pecado nos separa de Dios, y si tenemos pecado no podemos volver a Dios, entonces hay que bautizar a los bebés, porque los bebés nacen con pecado. De lo contrario, pues entonces no crees que realmente heredaste el pecado. Dicen ellos, en la Biblia la palabra pecado se refiere no solo a las cosas malas que hacemos, sino también a la situación en la que estamos por haber heredado la imperfección. Ok, si heredaste el pecado original y naciste siendo un bebé con pecado original, pues necesitas el bautismo.
Porque el bautismo es para perdón de los pecados. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no son congruentes como lo son los católicos en esta doctrina, los testigos de Jehová? Entonces, si los bebés nacen heredando un pecado original, pues lo que tendrían que hacer es bautizar bebés. Ahora, ¿en qué pasaje bíblico dice que pecado es heredar imperfección? ¿Dónde está el pasaje que dice se hereda imperfección? No hay. Si pecado, según los testigos de Jehová, es lo que se hace, pero también lo que se hereda, entonces podemos ir al cielo con pecado, porque ambas cosas son pecado. Dicen, pecado no solamente, ¿ok? No solo son las cosas malas que hacemos, sino pecado también es lo que heredamos de Adán y Eva. Entonces, pecado es algo que usted hace o lo que heredamos de Adán y Eva. Entonces, si usted nació por el simplemente de nacer, usted ya heredó, ya viene con un pecado. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿podemos ir al cielo con pecado? Si Romanos 6:23, como ellos mismos lo decían, la paga del pecado es muerte, ya sea pecado que cometiste porque tú lo hiciste, o el pecado que heredaste, y la paga de ese pecado, sea heredado o sea cometido, es la muerte. Y si Hebreos 12:14 dice que sin santidad, o sea que si tenemos pecado y no somos santos delante de Dios, no vamos a ver al Señor. Mi pregunta sería, testigos, ¿a dónde van los bebés que mueren con ese pecado que heredaron de Adán? Porque tienen pecado. Ellos están diciendo en este escrito que pecado se refiere no solo a las cosas malas que hacemos. Quizás dirá, el bebé no ha hecho nada malo. No, pero dicen que también es lo que se heredó de Adán. Entonces el bebé nació con pecado. ¿A dónde van los bebés que mueren con pecado? ¿A dónde van? Si mueres con pecado, no puedes estar cerca de Dios, porque ninguna cosa inmunda o que hace abominación puede estar en esa santa ciudad. ¿Dónde van los bebés que mueren con pecado heredado de Adán? Porque pecado es pecado. Dicen que pecado o bien es algo que haces o algo que heredas, como el de Adán. Entonces, ¿y los bebés que murieron? Que no se pudieron bautizar. ¿Por qué ustedes no bautizan bebés entonces también? Ah, no, eso es católico. ¿Y la doctrina que estamos viendo no es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? ¿Y los calvinistas? ¿Dónde están esos bebés que murieron, ¿verdad?, con el pecado heredado de Adán y no se bautizaron? ¿Dónde fueron? A ver. ¿Al infierno? Si es católico. O quizás usted es testigo de Jehová a la muerte, ¿verdad?, al exterminio eterno. ¿Un bebé fue al exterminio eterno porque murió antes de tener conciencia para poder bautizarse? ¿O porque los testigos de Jehová no lo quisieron bautizar? Aún sabiendo, como ellos creen y enseñan, que nació con un pecado heredado. Es increíble, ¿eh? Increíble lo que enseñan los testigos de Jehová. Y algo que me llama mucho la atención es que atacan mucho al catolicismo y ellos defienden una doctrina también que es... los católicos explican igual. Los católicos creen que el pecado se hereda, que los bebés nacen heredando ese pecado y por eso ellos los bautizan. Porque son congruentes. O sea, si tienen pecado y nacen con pecado, hay que bautizarlos para quitarles el pecado. Porque los testigos no lo hacen también. ¿Dónde van los bebés de los testigos que mueren con ese pecado en ellos y sin ser bautizados? A ver. Vamos a esta doctrina. Vamos a explicar un poco más esta doctrina. ¿Qué es el pecado original? Ya acabamos con los escritos, ya comentamos un poco los escritos que ellos en estas dos páginas. Usted vio un montón de ideas añadidas al texto, ideas que no están en la Biblia, que no están en textos bíblicos, solamente en la mente de estos siervos fieles y discretos que se inventan cada cosa. El pecado original, ¿qué es? Bueno, el pecado original es enseña la doctrina del pecado. ¿Qué enseña la doctrina del pecado original? Enseña que dado que Adán pecó, entonces todos de ahí de Adán en adelante nacen, y recuerda que se lo dije, subráyelo, todos los humanos nacen con pecado, ¿ok? Porque Adán pecó. Entonces es un pecado que se hereda de generación en generación. Esa es la doctrina del pecado original.
El pecado original plantea un Dios injusto que castiga a las personas por pecados que ellos no cometieron. ¿Sí entiende esta idea? Porque si el pecado se hereda y yo soy culpable de lo que hizo Adán, aun cuando yo no fui el que fallé, entonces esa idea plantea un Dios injusto, porque Dios me va a castigar a mí por algo que yo no hice. Yo no fallé en el huerto. ¿Por qué yo tengo que pagar por ello? Eso sería un Dios injusto. Culpando, castigando a alguien que no cometió esa falta. Y algo interesante en la Biblia, ni el pecado, pero tampoco la santidad son cosas que se heredan. ¿A qué me refiero? No podemos decir que heredamos el pecado de nuestros padres. La culpa de los pecados de nuestros padres ahora la tenemos nosotros. Pero tampoco podemos decir que porque mi papá fue muy consagrado a Dios, muy santo, me heredó a mí la santidad. No. Ni el pecado ni la santidad se heredan. ¿Ok? El pecado usted lo comete, ¿verdad? O si es santo, usted se mantiene santo. No es algo, es que mi papá fue muy santo, entonces yo también soy santo. No. Es que mi papá era un pecador, por eso yo soy pecador. No, no se hereda el pecado, no se hereda la santidad. ¿Qué es pecado? Bueno, vamos a explicar qué es pecado. Pecado, 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete, que lleva a cabo la acción, ¿ok? De pecado, infringe también la ley. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es infringir la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, todo aquel que infringe la ley de Dios, pues comete pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesita hacer una persona para ser pecador? Infringir la ley de Dios. ¿Qué más necesita hacer una persona para poder pecar? ¿Verdad? Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno, sabe lo que es correcto, pero no lo hace, eso es pecado, le es pecado. Ahora, dice en 1 Juan 3:4, dice, pecado también es lo que se hereda de Adán. O sea, dice el texto, todo aquel que comete pecado, ¿verdad? Y heredó el pecado de Adán, infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley y herencia de Adán. No, no dice. El pecado es simplemente la falta que usted comete. Usted no está pagando por lo que hizo Adán. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, si usted tiene el conocimiento, la capacidad mental para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, y no hace lo bueno, entonces es pecado. Ahora yo le pregunto, ¿sabe un bebé? ¿Tiene la capacidad mental para decir al bebé, esto es bueno, esto es malo, esto le agrada a Dios, esto le desagrada? ¿Tiene esa capacidad el bebé de decidir no hacerlo, de decir, yo sé que esto le agrada a Dios, pero no lo voy a hacer esto que está en contra de Dios? No, el bebé no tiene esa capacidad. Y ni 1 Juan 3:4 ni Santiago 4:17 nos dice que se hereda ese pecado. Los testigos de Jehová dicen, el pecado es lo que nosotros cometemos. Sí, muy bien, 1 Juan 3:4 y Santiago 4:17. Pero ¿dónde están en estos pasajes donde dice el pecado es algo que cometemos, pero que también heredamos? No aparece en la escritura eso. No aparece tal cosa. ¿Qué es pecado de la palabra griega hamartía, que es fallar al blanco? O hamartolos, ¿verdad? Que es pecador. ¿Qué es un pecador? Ahí está. Amártolos, ¿verdad? O jamártolos. Pecador es alguien que comete pecado. ¿Puedo yo ser pecador cuando no he transgredido la ley de Dios? No, porque para ser pecador tengo que transgredir la ley de Dios. ¿Puedo yo ser corredor sin correr? ¿Puedo yo ser cantante sin cantar? ¿Puedo yo ser boxeador sin boxear? ¿Puede un bebé ser pecador sin pecar? Para poder ser llamado pecador tenemos que llevar a cabo la acción. Eso es lo que está diciendo la palabra pecador. Por eso le digo corredor. ¿Qué es un corredor? Alguien que corre. ¿Qué es un cantante? Alguien que canta. ¿Qué es un boxeador? Alguien que boxea. Que lleva a cabo la acción. Para nosotros poder ser pecador o pecadores, tenemos que llevar a cabo la acción de pecar. Ahora, ¿puede un bebé ser pecador sin tener la capacidad de llevar a cabo la acción de pecar? ¿De infringir la ley de Dios? No. Y ni en 1 Juan 3:4 ni en Santiago 4:17 nos dice que el pecado es algo que se heredó. No aparece. Todas esas son ideas añadidas al texto que no están en el texto.
Seguimos. ¿Se hereda el pecado? No, claro que no. La Biblia es muy clara en este punto. El pecado no se hereda. Vamos a leer Ezequiel capítulo 18 del 18 al 20. Dice, su padre, mi papá, vamos a poner el ejemplo a mi padre, por cuanto hizo agravio, o sea, hizo cosas que no debía. Por ejemplo, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, o sea, lo que es malo. He aquí, él, ¿quién? Mi padre, morirá por su maldad. ¿Verdad? Si lo aplicamos en el caso de mi padre y yo. Mi padre morirá por su maldad, por lo que él hizo. 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, ¿por qué el hijo no tiene que pagar por lo que hizo su papá? Porque el hijo hizo según derecho. O sea, si el hijo se está comportando bien y no está violando la ley de Dios, ¿por qué él va a pagar por su papá? Por lo que hizo su papá. Y la justicia guardó, todos mis estatutos los cumplió. Entonces él vivirá. Va a morir aquella persona que lleve a cabo maldad o pecado. 20. El alma que pecare o la persona que pecare, esa persona es la que va a morir. ¿Ok? El hijo, nótelo en amarillo. El hijo, yo, no voy a llevar el pecado de mi papá. Ni mi papá va a llevar mi pecado. La justicia mía será sobre mí si soy justo. Y si soy impío, la impiedad mía será sobre mí. ¿Verdad? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, y hiciere según derecho y justicia, vivirá. Podemos cambiar nuestra condición. ¿Verdad? Si hemos hecho lo malo de Dios, podemos ahora hacer lo bueno para no morir. 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió. El pecado que cometió, no el pecado que heredó. Por ello morirá. Por ese pecado que cometió, él morirá. Si es justo, va a estar bien delante de Dios. Pero si fue justo y se olvidó de la ley de Dios y empezó a hacer lo malo, él va a morir. Él va a pagar por su rebelión. Nótenlo en rojo. Por su rebelión. No por la rebelión de Adán y Eva. No va a morir por el pecado de Adán y Eva. Va a morir por su rebelión. Porque el hijo no llevará el pecado de su papá. Ni mi papá llevará mis faltas. Cada uno va a pagar por su propio pecado. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? De Ezequiel 18:20. Vamos a seguir leyendo, más en el contexto. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia, diciendo iniquidad? Él morirá por ello. ¿Quién? El que hizo injusticia. Por la iniquidad que él hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según derecho, la justicia hará vivir su alma. ¿Quién va a vivir? El que hizo justicia. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Cierto, vivirá. No morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré, subráyelo. Yo voy a juzgar a cada uno según sus caminos. En otras palabras, voy a juzgar a cada uno según lo que cada uno hizo. Aquí no dice, voy a juzgar según lo que cada uno hizo más lo que Adán hizo. No, esa es la idea de los testigos, pero la Biblia no dice eso. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces, ¿qué nos dice Ezequiel 18:20? La paga del pecado de Adán, de nuestro padre Adán, no la pagarán sus hijos. Así es que es mentira eso que dijeron los testigos. Y Adán empezó a heredar el pecado a sus hijos. No es cierto. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Los hijos de Adán no iban a llevar el pecado de su padre. Oh, Dios miente. La paga del pecado no la pagarán los hijos. Cada uno pagará por su propio pecado. ¿Ok?
Entonces el pecado no se hereda. No es cierto. ¿No se hereda el pecado? Claro que no. El alma que pecare, la persona que peca, esa es la que va a morir. ¿Ok? La persona que transgrede la ley de Dios. Si el hijo no llevará el pecado del padre Adán, del padre, entonces Adán no les transmitió el pecado a sus hijos, como un defecto genético, como dicen los testigos. No es cierto, esto es mentira. Entonces lo que declaran los testigos es falso y está en contra de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, paga a cada uno lo que cada uno merece. El que peque, ese morirá. Los hijos de Adán no iban a morir por la culpa que cometió su padre. Ellos iban a pagar por sus propias culpas, más no por la culpa de su papá. Demos unos ejemplos. El decir que el pecado se hereda hace a Dios injusto. Sería como castigar a un hijo por los crímenes cometidos por su padre. ¿Se le hace esto justo? Imaginemos que mi padre es un criminal, un asesino, lo peor, ¿verdad? Narcotraficante, ha matado muchas personas, pero yo nunca he hecho eso. Y de repente llega la policía y hace una redada en la casa buscando a mi padre y no lo encuentra, pero me encuentra a mí. Y dice, tú eres el hijo de fulanito, ¿verdad? Vámonos, vas a pagar por las culpas de tu padre. Me llevan ante el juez y el juez dice, tú eres el hijo de fulanito, ¿verdad? Muy mala persona, vas a pagar por los pecados de tu papá. ¿Sería un juez justo si actuara así? No estaría impartiendo justicia, sino injusticia. ¿Por qué yo tengo que pagar por lo malo que hizo mi papá? ¿O por qué mi papá tiene que pagar por lo malo que hice yo? Eso no es justo. ¿O sería justo, por ejemplo, que usted fuera despedido de su trabajo por su patrón por una ofensa, una falta que cometió otro empleado y no usted? Otro cualquiera que estaba por ahí. Y le digan, pues no está él, pero estás tú estás despedido, vámonos. Y usted le diga, oiga, pero yo no fui. Yo no hice eso. No importa, pero estás tú, así es que te despido a ti. ¿Sería un patrón justo? Pues no. Ahora la pregunta es, ¿quién es culpable por el pecado de Adán? ¿Todos? ¿Toda la humanidad es culpable por el pecado de Adán? ¿O solamente Adán? Si el hijo no llevará el pecado del padre, ¿quién es culpable? Y cada uno va a pagar por su propia culpa. ¿Quién es culpable del pecado de Adán? Pues Adán. No nosotros. La doctrina del pecado original que culpa a todo el mundo por lo que hizo Adán es poner a Dios en una posición de ser un juez injusto, de castigar a quien no ha hecho ese pecado. Imagínese ir ante el juicio de Dios y que nos diga, tú estás condenado por comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Oye, Señor, pero yo ni estuve en el huerto de Edén. No importa, eres descendiente de Adán, tú eres culpable. Qué injusto. Dios es justo. Justicia significa dar a cada uno lo que cada uno merece o lo que cada quien merece. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y es recto. ¿Por qué Dios me acusaría a mí de lo que hizo Adán? Eso sería injusto. Pero sin embargo Dios es justo y es recto. Por eso no nos carga con el pecado que cometió otro. Génesis 18:25. Lejos esté de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que Dios es justo, y le dará a cada uno la paga de su propio pecado que cada uno hizo. Así es que esto de que se hereda el pecado como un defecto genético es ideas, ¿verdad?, que tienen ellos que no están en las escrituras. Ahora, los bebés no tienen pecado, son inocentes. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 106, 37, 38 dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas que eran inocentes, sin culpa. Los bebés son inocentes. Que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con su sangre. Si los bebés nacen con pecado, ¿cómo sería posible que Jesús los pusiera de ejemplo a imitar? Es como imiten el pecado de ese borracho. Pues no. Sería un ejemplo, ¿eh? O imiten a ese ladrón para que puedan entrar en el reino de los cielos. Pues sería absurdo.
Sin embargo, los bebés y los niños no tienen pecado. ¿A qué me refiero? Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no te vuelves o te conviertes como un niño, ¿cómo, Señor? ¿Con el pecado original? ¿Pecador? No, si no te haces como niño, inocente, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y qué es inocente? Sin culpa, sin pecado, sin maldad en ti. Mateo 19:14. Pero Jesús le dijo, dejen los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los niños es el reino de los cielos. Hace unas diapositivas atrás le preguntaba, si el pecado se hereda, y el pecado no solamente, como describen los testigos, es lo que uno comete, sino lo que uno hereda también. Entonces, ¿a dónde van los bebés que mueren sin ser bautizados? Que mueren con ese pecado heredado de Adán. La Escritura nos da la respuesta, es que no se heredó el pecado de Adán. Por eso, Mateo 19:14, nuestro Señor Jesucristo dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿A dónde van los bebés cuando mueren sin ser bautizados? Pues al cielo, porque ellos no necesitan perdón de pecados. Los bebés no han infringido la ley de Dios, no tienen la capacidad de discernimiento de qué es lo bueno y lo malo, no, son inocentes. De hecho, nosotros deberíamos volvernos como ellos, la inocencia que ellos tienen, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que los niños no tienen tal pecado heredado. Si no, pues sería un absurdo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dejen los niños venir a mí, ¿verdad? Volveos como niños. ¿Cómo? ¿Con pecado? ¿Desde qué momento la persona peca? La Biblia es clara y nos dice desde qué momento la persona se convierte en pecador. ¿Ok? Ya no es inocente como un niño, como un bebé. Dice Isaías 7:16, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Cuándo es cuando empezamos a pecar? Cuando el niño ya tiene la capacidad, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Cuando el niño ya tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, en ese momento empieza su carrera de pecador. Deuteronomio 1:39. Vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Entonces, los bebés y los niños hasta cierto grado, hasta cierta edad, ¿verdad? Podemos decir que no saben, hay este punto, este espacio donde son inocentes, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, por lo tanto no son culpables de pecado. Porque no saben hoy, dice la Biblia en Deuteronomio 39, lo bueno ni lo malo. Pero, ¿desde cuándo específicamente ya empieza a pecar la persona? Bueno, la Biblia es clara, dice, Dios hablando después de la destrucción por el diluvio, dice, no volveré más a altercar con el hombre, ¿verdad? Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el hombre es malo? ¿Desde qué etapa en su vida el hombre es malo, es pecador? Desde su juventud. El hombre no es malo desde bebé, no heredó maldad de Adán, no. El hombre es malo desde su juventud, desde que es joven. Jeremías 32:30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. ¿Desde cuándo les empieza a contar como pecado, como transgresión? Cuando saben distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuándo ocurre esto según la Biblia? Según Génesis 8:21, palabras de Dios, y Jeremías 32:30. Desde su juventud, desde que son jóvenes. Cuando ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo y deciden hacer lo malo, en ese momento es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pecado es infracción de la ley de Dios. Ahora, ¿dice la Escritura que seremos juzgados por el pecado de Adán? No. La Escritura dice que seremos juzgados por nuestros pecados, no por los de alguien más. Efesios 2:1. Y Él os dio vida. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en los pecados de nosotros, no en el pecado de Adán. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En los pecados de nosotros, no en el pecado de Adán. Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, en lo individual, reciba según lo que haya hecho Adán. No, lo que cada uno hayamos hecho. Mientras estábamos en el cuerpo de Adán, no en nuestro cuerpo. Si hicimos algo bueno o hicimos algo malo. Nuestro juicio va a ser sobre nuestros propios pecados, no sobre un pecado heredado de Adán. Romanos 2:6-11. El cual pagará a cada uno, otra vez en lo individual, conforme a sus
individual, obras. No dice, el cual pagará a cada uno conforme al pecado de Adán. No. Vida eterna a los que perseveran a hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Recuerda Ezequiel 18? ¿Ah? Del 18 en adelante que leímos. Si usted busca hacer lo bueno, pues usted va a encontrar la vida. Si usted busca hacer lo malo, pues usted tendrá la paga de lo que usted mismo buscó, ¿verdad? Buscan gloria, honra e inmortalidad. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es muy importante este pasaje. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Ok? Si hiciste lo malo, hay castigo. Hiciste lo bueno, hay recompensa. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en los pecados heredados de Adán. En vuestros, en los de ustedes van a morir. Si no creéis que yo soy, en sus pecados moriré. No dicen el pecado heredado de Adán. Entonces, cada uno reciba según lo que haya hecho en vida en el cuerpo. Y no dice que cada uno recibiremos ya sea recompensa o castigo por lo que hizo Adán. Es una idea, una doctrina que no se sostiene en la Escritura. No se sostiene en la Biblia. El pecado original no se sostiene. Vamos a Romanos 5, 12 al 19. Vamos a explicarlo brevemente también. No vamos a entrar a profundidad versículo por versículo. Usted puede leerlo en su casa. Pero vamos a los versículos clave. Decían los testigos, ¿verdad?, en sus escritos y se apoyaban constantemente, repetían constantemente Romanos 5, 12, Salmos 51, 5, constantemente haciendo ver que esos eran los pasajes base, los más fuertes, ¿verdad?, que sostienen su doctrina. Y vamos a ver qué es realmente lo que se heredó. Vamos a ver si Adán nos heredó el pecado original. Vamos a ver si Romanos 5:12 nos dice eso. Vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿esta declaración es cierta? Sí. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? Adán. O sea, la primera transgresión la cometió Adán, y en eso estamos de acuerdo todos. Dice, y por culpa de ese pecado que cometió Adán, ¿verdad?, y por el pecado la muerte. O sea, entró el pecado y la consecuencia o la paga de esa desobediencia es la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Note esta frase. Aquí no dice, y así el pecado de Adán se heredó a todos los hombres. No. La muerte pasó a todos los hombres. Pero ¿a cuáles hombres pasó la muerte? A todos los hombres que pecaron. Por cuanto todos pecaron. Para poder recibir o que la muerte espiritual llegue a nosotros, nosotros tenemos que pecar. Que llevar a cabo la acción de fallarle a Dios. Hagamos estas preguntas. De este versículo, que supuestamente dice que aquí se heredó el pecado original de Adán. No dice que se heredó el pecado original de Adán ni nada. Nos dice quién fue el primero en pecar y nos dice cuál fue la consecuencia de su pecado. Su muerte espiritual. Murió espiritualmente. ¿Recuerda que leímos en Génesis? El día que de él coma ciertamente morirás. El día, no los años. El día. No murió ese día Adán. ¿Por qué? Porque no murió físicamente ese día, pero sí murió espiritualmente ese día. Dios no mintió. Dios dijo, el día que él coma va a haber separación. Isaías 59, 1 al 2. ¿Recuerda? Lo leímos. Tu pecado ha hecho separación entre Dios y tú. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a todos los hombres? Lo que pasó a todos los hombres no fue el pecado de Adán. Fue la paga de ese pecado, que es la muerte. O la separación para con Dios. ¿Quiénes de los hombres, a cuáles de los hombres, según nos dice Romanos 5:12, a cuáles de los hombres pasó la muerte? Pasó a todos los hombres que pecaron. Porque nos dice la frase, por cuanto todos pecaron. Si todos cometemos pecado, entonces todos obtendremos la misma paga. Porque ante Dios no hay acepción de personas. Hacemos lo malo, recibimos castigo. Hacemos lo bueno, recibimos beneficio. Entonces, a todos los hombres que pecaron, si pecaste, lo único que te espera es la muerte, ¿eh? La separación, muerte espiritual. Entonces, todos estos pecaron, entendámoslo así. Todos estos hombres, usted y yo, hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios desde nuestra juventud, cuando sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando pecamos, lo único que nos espera es la muerte, es lo que nos está diciendo este pasaje. Cuando usted peca, llega la muerte a usted, no por Adán. Llega la muerte a usted por lo que usted hizo, porque usted pecó. Y pecó así como pecó Adán. Pecó Adán, consecuencia, muerte espiritual, separación entre él y Dios. Pecamos usted y yo,
misma cosa, separación espiritual, muerte espiritual, separación entre Dios y nosotros. Entonces, todos estos que pecaron, al pecar, viene la muerte a ellos. Ahora le pregunto, ¿los bebés son todos esos que pecaron? ¿Cómo peca un bebé? Si para poder obtener de castigo la muerte por nuestras faltas o nuestros pecados tenemos que pecar, ¿cómo peca un bebé? ¿Acaso será pecado para el bebé nacer? Hay un pasaje en la Biblia que diga, y todos los que nacen por nacer, eso es pecado. ¿No? El pecado es, no nacerás. No. ¿Cómo peca un bebé? ¿De qué manera transgrede la ley de Dios? ¿Cómo un bebé tiene la conciencia? ¿Cómo sabe lo bueno y lo malo? ¿Acaso un bebé ya es un joven? Porque dice que pecamos desde nuestra juventud. ¿Acaso un bebé ya es un joven? ¿Cómo peca un bebé? ¿Peca por llorar? ¿Peca por pedir alimento? ¿O por qué? ¿De qué manera peca el bebé? Un bebé no peca. Por lo tanto, no es pecador. Por eso, para recibir la muerte, tenemos que pecar. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A cuáles todos hombres? A todos aquellos que pecaron. Porque ellos pecaron. Pecó Adán, ese día murió delante de Dios. Hubo separación entre él y Dios. ¿Pecamos nosotros? Nacemos sin pecado, nacemos bebés sin ninguna culpa, inocentes. Llegamos a la juventud, distinguimos entre lo bueno y lo malo. Realizamos una mala acción que va en contra de la voluntad de Dios. En ese momento, la muerte pasa a nosotros. La separación entre Dios y nosotros. El pecado nos separa de Dios. Pero un bebé que no ha llegado a la juventud, que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cómo peca? ¿De qué manera? ¿De qué manera transgrede la ley de Dios? ¿De qué manera él tiene la conciencia para saber entre lo bueno y lo malo? Ah, lo que le heredó a Adán. ¿Dónde dice aquí que porque Adán le heredó el pecado a todo el mundo, ya vino la muerte a todos? No, vino la muerte a todos los que pecaron. Porque pecaron. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres porque pecaron. ¿Qué pasa si no hubiéramos pecado? Pues no vendría la muerte. Pero como pecamos y sabemos, ya tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues entonces la paga del pecado es muerte, la paga de la desobediencia es muerte. Ahora, brinquemos otra parte importante del mismo contexto. Romanos 5, 17 al 21. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia y vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora, aquí está la comparación que viene haciendo Pablo cuando escribe a los romanos. Se lo subrayé en dos colores diferentes. Cuando se dirige a Jesucristo, lo pusimos en rojo. Cuando se refiere a Adán, lo puse en amarillo. Entonces, Adán es ese uno que por su culpa reinó la muerte. O sea, la separación entre el hombre y Dios. Pero Jesús es ese otro uno que por él ser justo reina la vida. ¿Ok? Luego, Adán es ese uno que por su desobediencia vino la condenación, ¿verdad? A todos. Y Jesús es ese uno por el cual vino la justicia a todos. Luego Adán es ese uno que trajo la desobediencia de uno a todos pecadores, o constituyó a todos pecadores. Entonces, por la obediencia de uno, Jesucristo, ahora ya no somos pecadores, somos justos. Ahora Adán, por el pecado reinó la muerte, ¿verdad? La muerte, la separación entre Dios y el hombre. Y por la gracia, o por Jesucristo, ese otro uno, ahora tenemos justicia y vida eterna. ¿Ok? Entonces, está haciendo un contraste entre lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús. Adán falló, Jesús no falló, ¿verdad? Adán, su falta, lo único que hizo fue abrir la posibilidad de que más hombres pudieran pecar para poder ser condenados a muerte.
La separación, delante de Dios, el pecado los separó. Ahora con Jesucristo nos reconciliamos con Dios. Ya no estamos separados, ahora Jesucristo nos reconcilia, somos justos en Él. Pero aquí viene algo interesante en esta parte. En especial Romanos 5:18. Si la explicación que nos dan los testigos es que porque Adán pecó, todos los hombres de ahí en adelante, aunque no hayan cometido pecado, son pecadores. Por la desobediencia de uno, todos los demás heredaron pecado. Entonces tenemos que interpretar este texto de la misma manera. Entonces, por la obediencia de ese otro uno, que es Jesucristo, entonces de Jesucristo en adelante, todos los demás tenemos vida eterna. Y todos los demás somos justos. Y todos los demás somos salvos. Y todos los demás no necesitamos obedecer, porque ahora heredamos la justicia, ahora heredamos santidad, ahora heredamos vida eterna. Y ya no necesitamos hacer nada. Hay que ponerlo en el mismo contexto y tratarle el texto de la misma manera. Si dicen que porque Adán falló, entonces yo soy culpable de ese pecado de Adán, aunque yo no hice nada, entonces por la obediencia de Jesús, yo soy salvo, tengo vida eterna, aunque yo no haya hecho nada. Entonces ya nadie haga nada, todos somos salvos. No sé por qué los testigos van puerta por puerta, si ya por la justicia de Jesús, ahora heredamos de ahí, de Jesús en adelante, todo mundo hereda salvación. Todo el mundo hereda vida eterna. ¿Para qué van tocando puertas entonces? Pero esta explicación no es correcta. ¿Por qué? Porque Adán no nos heredó el pecado. Ni Jesucristo nos heredó la salvación para que ya fuéramos salvos sin hacer nada. Ni somos pecadores por no hacer nada por el pecado de Adán. Tampoco es así. Mira lo que dice algunas cosas. Si yo tengo pecado, aún sin haber cometido pecado, sino por el pecado cometido por Adán, entonces, en Jesucristo, en ese otro uno, ahora soy justo, salvo y tengo vida por la obediencia de Jesús, no por mi obediencia, porque Jesús obedeció, entonces yo ahora tengo justicia, salvación y vida. O sea, si antes tenía pecado por lo que hizo Adán, ahora tengo salvación, soy justo y tengo vida eterna por lo que hizo Jesús. Yo no necesito hacer nada. Entonces ya todos somos salvos. Pero esto contradice lo que dice Hebreos 5:9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para poder alcanzar esa salvación de ese otro uno, tenemos que obedecerle. Para poder alcanzar el castigo de ese Adán que pecó, pues usted tiene que pecar, igual que como lo hizo Adán. ¿Quiere obtener el mismo castigo o tener el mismo fin de la desobediencia de Adán? Desobedezca a Dios. ¿Quiere tener el mismo fin o la misma promesa de lo que nos promete ese otro uno, que es Jesucristo, que es salvación, vida eterna, justificación? Obedezca a ese otro uno. Usted tiene que hacer algo. No heredamos algo que no hicimos, ¿verdad? Como el pecado. Pero tampoco heredamos algo que tampoco obedecimos, como es el Evangelio, ¿verdad? Para tener vida eterna al otro uno, que es Jesucristo. Seguimos porque ya se me está pasando mucho el tiempo. Los testigos de Jehová afirman que la muerte física y la enfermedad física es por culpa del pecado de Adán, según sus escritos. Entonces, aquí otra contradicción, ¿no? Si la muerte física, si envejecemos, nos enfermamos y morimos, es por culpa del pecado de Adán. Bueno, ya Cristo ya lo solucionó. Si ese era el problema y esa era la consecuencia del pecado de Adán, Cristo ya lo solucionó. Nos dijo este pasaje en Romanos 5, 17 al 19. Ahora la pregunta es, pues ya Cristo justificó a todos. Entonces, ¿por qué sigue existiendo la muerte física? ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué siguen habiendo enfermedades físicas si Cristo ya solucionó el problema de lo que había ocasionado Adán? O pongámoslo inclusive un poquito más allá. Si yo voy y me bautizo y obedezco el Evangelio y acepto lo que Cristo me dice hacer, entonces ¿por qué sigo muriendo físicamente? ¿O por qué me sigo enfermando? Si Cristo ya solucionó el pecado de Adán. Es que los testigos tienen el problema que todos lo quieren entender desde el punto de vista material y físico, cuando no es así. Yo no heredo el pecado ni las culpas de Adán, ¿verdad? Y tampoco heredo esos pensamientos, ¿verdad?, materialistas desde el punto de vista físico todo el tiempo. Aquí nos está hablando de justificarnos, a limpiarnos espiritualmente para tener esperanza de vida eterna, espiritual, no físicamente. Y es donde los testigos están enamorados del mundo y no se quieren deshacer de esa idea materialista. Lo que el hombre recibe es la muerte por causa del pecado que cada uno comete. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual, la separación para con Dios,
La paga del pecado es la muerte. Entonces, si la paga del pecado no es la muerte, pues, vuelvo a decir, ¿por qué Adán no murió en ese día? Cuando Dios le dijo, el día que de él comas o el día que peques, ese día morirás. Sí, murió, porque hubo separación. Entonces, este texto no habla del pecado heredado de Adán. No es así. Vamos a uno más. Vamos a Salmos 51. Vamos a ver, explicar Salmos 51, 5. Dice Reina Valera, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Luego, traducción del Nuevo Mundo, dice, mira, cuando nací ya era culpable de error y en pecado me concibió mi madre. Traducción del Nuevo Mundo 2019. Ahora, las preguntas que hago en cuanto a este texto es, ¿dónde dice David que nació con pecado heredado de Adán? Vuelvo a leerlo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Dónde dice? He aquí en la maldad de Adán he sido formado. He aquí cuando yo nací era culpable del pecado de Adán. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Solo en la mente de los testigos de Jehová. ¿Qué pecado transgredió David de la ley de Dios al estar en el vientre de su madre? Si pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿cuál fue el pecado que David cometió al estar siendo formado en el vientre de su madre? ¿Es pecado acaso desarrollarse del bebé en el vientre de su madre? ¿O alimentarse a través del cordón umbilical de su madre es pecado ante Dios? ¿O es pecado para el bebé nacer? No es lo mismo con pecado heredado que nacer pecador. Hay otras versiones que dicen, y nací pecador, peor tantito. ¿Qué pecado cometió el bebé? ¿Qué infracción cometió el bebé? Y que tuvo el conocimiento y sabía que estaba haciendo una transgresión. Un pecador no es alguien que hereda un pecado, sino alguien que comete el pecado. ¿Dónde dice David que él heredó el pecado de Adán? Por favor, léalo ahí. Dígame, ¿dónde dice David, y yo heredé el pecado de Adán? ¿O fui formado en el error de Adán? No lo dice. La del pecado, en todo caso, lo que está diciendo, que la que cometió el pecado fue su mamá. Nos da a entender que en pecado me concibió mi madre. La concepción fue pecaminosa, pero por parte de su mamá. ¿Okay? No que lo heredó un pecado. O sea, una posibilidad a esto sería que David haya nacido de una relación pecaminosa, como la que tuvo David con la mujer de Urías Eteo. Una mujer que no le correspondía, y su hijo que nació de esa mujer, pues era un hijo que fue concebido con el pecado de su papá. Pero no se lo heredó el pecado. ¿Ok? Entonces, en pecado me concibió mi madre. No dice, yo nací con el pecado de Adán. No lo dice por ningún lado. Luego, si usted se enfoca en la frase, en maldad he sido formado, o con error, ¿verdad? Como dice la versión de los testigos de Jehová, que dice, mira, cuando nací ya era culpable de error. ¿De cuál error? ¿Cuál error cometió el bebé? ¿Cuál error cometió el feto en el vientre de su madre? En maldad he sido formado. Está dando a entender que nació en un mundo rodeado de pecado. Por ejemplo, en Hechos 2:8 dice, como le oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. En la lengua en la que hemos nacido. O sea, nacieron en un lugar donde estaban rodeados de ese idioma que se hablaba. Así David fue formado, ¿verdad? Rodeado de pecado. Dice, podríamos preguntar en Hechos 2:8, ¿nacieron hablando estos de Hechos 2:8 cuando dicen en la lengua en la que hemos nacido? No, sino que nacieron en un lugar donde se hablaba cierta lengua. ¿O nacieron en una lengua? Literalmente, no. ¿O nacieron esos bebés hablando? No, tampoco. Significa simplemente que nacieron en un entorno que se hablaba un cierto idioma. Igual aquí, en pecado me concibió mi madre. O sea, estaba rodeado completamente de la sociedad de pecado cuando fue concebido. En maldad he sido formado, ¿verdad? Luego vemos una ilustración. Por ejemplo, en Londres hubo un tiempo, durante las guerras, ¿verdad? Que había muchos huérfanos y se decidió reunirlos en un orfanato. Cuando finalmente se hizo esto, pues empezaron a ser demasiados niños y ya empezaron a tener problemas de financiamiento. Bueno, para subsistir se les enseñó a los niños a ser carteristas, esto es a robar carteras, para mantenerse y mantener también a los demás niños. Así que si un niño nacía en este orfanato, ese niño nacería rodeado de ladrones, pero no significa que nació siendo ladrón, aunque estaba rodeado de ladrones.
nacería rodeado de robo, porque todos aquellos otros niños mayores ya robaban. Y quizás aprendería a robar y a ser un ladrón. Pero la pregunta es, ¿cuándo ese niño se convertiría en un ladrón? ¿Cuándo nació? ¿Heredó el pecado de robar? No. Se convertiría en ladrón cuando ese niño robara, llevara a cabo la acción. Así que nacer en algo no significa ser ese algo. Nacer en pecado no es nacer pecador. ¿Okay? Son cosas muy diferentes. Espero haya entendido con esta ilustración. Contexto. Ahora vamos al contexto de Salmo 51. Vamos a ver si David estaba pidiendo por sus errores o por los errores que le heredó Adán. ¿Ok? Que es la idea que dicen los testigos que dicen en Salmo 51:5. Pero vamos a notar que David está pidiendo perdón por sus pecados, los pecados que David mismo cometió, no por los pecados de alguien más. Como dicen ellos, pecado es lo que tú cometes más los que alguien más cometió, pagas por ellos. No es cierto. Dice, se arrepintió de su pecado y no lo que supuestamente heredó. Fíjese cómo dice desde el versículo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Ten piedad de mí, está hablando de él, conforme a tus misericordias, conforme a tu multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, no dice borra las rebeliones mías y las que me heredó Adán. David dice borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué David no dice reconozco mis rebeliones y mi pecado y el que me heredó Adán? No, porque el pecado no se hereda. 4. Contra ti solo he pecado. Solo he, ¿quién? Pecado. Yo. Solo yo he pecado. Y yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en justicia. He aquí, en maldad he sido formado. Ahí está, heredó el pecado. No, dice, he sido formado en maldad, o rodeado de maldad. Y en pecado me concibió mi madre. No dice que yo nací pecador, ni nací con pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. No dice, y nací con pecado. Ni nací pecador, ni nací con el pecado de Adán. Ninguna de estas ideas aparece ahí en el texto. He aquí tú amas la verdad y en lo más íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame. ¿Por qué? Por mis rebeliones, mis pecados. Con hisopo y seré limpio. ¿Quién? David. Lávame. ¿A quién? A David. Por sus pecados, por sus transgresiones. Y seré más blanco de la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, dice David. Borra todas mis maldades y las de Adán. No. Borra mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, ¿cuáles pecados estaba reconociendo David aquí en el Salmo 51? Sus pecados, no los pecados de Adán. Ni siquiera los menciona por ningún lado. Ahora, para que Salmo 51:5 diga los pecados heredados de Adán, usted tiene que ponerlo en el texto, porque el texto no lo dice. Dice, aquí en maldad he sido formado, rodeado de maldad, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? No dice, nací pecador, ni nací con pecado, ni nací heredando maldad. No lo dice. Para que el texto diga eso, usted tiene que ponerle todas esas ideas al texto. Ahora, si las palabras de David en Salmo 51:5 afirman que la regla, como dicen, quiero que regresemos a lo que dijeron los testigos de Jehová en su escrito. Todos los seres humanos nacen pecador, con el pecado de Adán. Si esta es la regla, ¿verdad?, que todos los bebés nacen con el pecado de Adán, entonces, ¿Juan el Bautista nació con el pecado heredado de Adán, sí o no? Porque Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Puede alguien nacer con pecado y ser lleno del Espíritu Santo al mismo tiempo? ¿O qué tal de Jesús? Porque Jesús nació siendo un bebé. Y si la regla es que después de Adán, todos los bebés que nacen con pecado, entonces Jesús nació con pecado, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo hacen los católicos para salir de esta contradicción? Pues dice, es que
la virginal concepción de María. Así es que ya no se le transmitió el pecado a Jesús, ¿verdad? Haciendo que María ya no tuvo el pecado original, por lo tanto Jesús no tuvo el pecado original. Pero pues por fin, ¿no es una regla o no lo es? Porque si todos los bebés humanos nacen con pecado después de Adán, con ese pecado heredado, entonces Jesús nació con pecado. Y si nació con pecado tenemos un problema muy serio con Jesús. Pero sin embargo, el ángel le dice, cuando iba a nacer Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ¿qué significa santo? Sin pecado. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Santo, apartado del mal, no tiene culpa, no tiene pecado. Santo ser que nacerá. Era un bebé. ¿Cómo puede nacer Jesús santo y con pecado a la vez? ¿Cómo le puede decir el ángel a María, el santo ser que nacerá, si ese bebé, por regla, tenía el pecado original de Adán? Entonces no era santo. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si Cristo nació con pecado, pues ya no nos sirve. Ya no es un cordero perfecto. Si Cristo nació con pecado, heredado de Adán, ya no es santo. Ya no es sin mancha. Ya no es sin contaminación. Entonces no nos sirve. No es el cordero perfecto para el sacrificio. Entonces, ¿cuál es la regla? Si la regla es que de Adán en adelante todos heredan el pecado, pregunta, ¿Juan el Bautista heredó el pecado original? ¿Jesús heredó el pecado original? Si sí lo heredó, entonces no nos sirve. Tiene mancha, es imperfecto. Uno más. Si las palabras de David en Salmo 51:5 afirman que la regla es que todo bebé nace en pecado heredado, entonces, ¿Jeremías nació con pecado heredado de Adán, sí o no? Porque el texto dice otra cosa. Jeremías 1:5. Antes de que te formases en el vientre, le dice Dios a Jeremías, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Jeremías nació santificado o Jeremías nació con el pecado heredado? ¿Jesús nació santo o Jesús nació con pecado heredado? Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Nacer con pecado? Como supuestamente dicen los testigos, como David en Salmo 51:5. ¿O cuál es la regla? Nacer inocente, como Juan, como Jesús, como Jeremías. ¿Cuál es la regla? Ahora, si usted se atreve a decir que para unos sí y otros no, entonces eso hace a Dios un Dios injusto. Dios está haciendo acepción de personas. Juan sí va a nacer sin pecado, sin el pecado de Adán. Pero todos los demás que nazcan con pecado de Adán. Mira. Jesús va a nacer sin el pecado heredado de Adán, pero los demás del mundo sí van a nacer. Jeremías no va a nacer sin pecado, pero todos los demás. Entonces es un Dios que hace excepción de personas. Y Dios no es injusto. Y Dios no hace excepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Todos iguales delante de Dios. ¿Cuál es la regla entonces? ¿Nacer todos con pecado? ¿O nacer todos inocentes? ¿Cuál? Deuteronomio 32:4. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Dios no hace excepción de personas, Dios es justo y es recto. ¿Por qué unos sí, santos, y otros, el resto de la humanidad, según los testigos de Jehová, nacen con pecado los bebés, heredados de Adán? No es así. No es así. Para ser pecadores hay que pecar, hay que llevar a cabo la acción. Todos los bebés nacen inocentes y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, por eso son inocentes. Cuando llegan a la juventud, Génesis 8:21, desde la juventud entonces ya pueden empezar a pecar porque ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Así es que no se hereda el pecado se comete. Entonces no es verdad que Salmo 51:5 prueba que todos los bebés nacen con un pecado heredado de Adán. Tal afirmación es contradictoria con la verdad de Dios en su palabra. David nunca dijo, yo heredé el pecado de Adán. Perdóname, Señor, por ese pecado de Adán. No lo dijo. No dijo que nació pecador tampoco David. Él reconocía sus pecados que había cometido ya en su juventud, de su juventud hacia adelante.
que él mismo había cometido delante de Dios y pedía perdón a Dios por sus pecados, mis transgresiones, mis ofensas, y no por pecados heredados supuestamente de Adán. Le voy a pedir que si usted insiste con esta idea de que realmente existe un pecado que se hereda de Adán, muéstreme un pasaje de un personaje bíblico donde diga: Señor, perdóname por mis culpas y por el pecado de Adán que me hace pecar. ¿Dónde está? No es Romanos 5:12. No es Salmo 51:5. No hablan de eso. No es los otros pasajes que han mencionado. Así es que tal cosa es simplemente ideas que tienen en la mente, pero no se sustentan con la palabra de Dios. En conclusión, el pecado original, como una doctrina que enseña que el pecado de Adán se transmite a todas las personas, a todo ser humano, y por tanto todos los humanos nacen con ese pecado, es una doctrina falsa. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre pagará por el pecado del Hijo. Cada uno pagará por su propia culpa, por lo que haya hecho él mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno, cuando ya con conciencia plena sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y sabe qué es hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es pecado, transgrede la ley de Dios con toda intención. Entonces usted sí es culpable, usted sí es pecador, pero no va a pagar por el pecado de su padre Adán, ¿verdad? Yo no voy a pagar por lo que Adán hizo. Adán pagará por lo que él hizo. Yo pagaré por lo que yo he hecho. Cada uno seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo cada uno de nosotros, sea esto bueno o sea malo. Así es que no existe tal cosa, tal doctrina como el pecado original que se hereda de generación en generación. No es así. Bien. Gracias por haberse quedado con nosotros, gracias por habernos acompañado en esta transmisión que ya nos llevamos 1 hora y media. Pensé que iba a ser como 1 hora. Espero que les sea de utilidad, espero que le haya ayudado un poco a entender más esta doctrina del pecado original que no se sustenta en las Escrituras. Ezequiel 18:20 es sumamente claro. El Hijo no va a heredar el pecado del Padre, ni el Padre va a heredar el pecado del Hijo. Cada uno paga por su propia maldad, por su propia injusticia, por su propio pecado. Bien, sin más, Dios me los bendiga, Jehová les bendiga, el Señor les bendiga y nos vemos en las próximas transmisiones. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede